Bien, buenos días. Vamos a continuar trabajando con el estructuralismo. En la primera parte de la clase del día de hoy hicimos referencias a el estructuralismo como concepto y también nos referimos a la obra literaria como estructura. Mencionamos igualmente que tiene dos puntos importantes o dos polos o dos escuelas importantes de desarrollo. Uno es el estructuralismo checo y el otro es el estructuralismo literario francés. Vamos a ver los aportes que hace el estructuralismo checo. Y para ello vamos a mencionar que los principios fundamentales serán la inmanencia, el signo, la estructura y la función. Bien. Vamos viendo en qué consisten, ¿no es cierto?, estos principios. El principio de inmanencia, el primero, como ponemos acá, es el más discutido y el que ha sufrido en el tiempo y en su desarrollo más transformaciones. ¿Mm? Primero, parte aceptando la tesis del formalismo ruso, en este sentido, ¿no es cierto?, en que el formalismo ruso determina un objeto de estudio y le asigna un carácter científico a los estudios literarios. ¿Mm? Dice, el arte representa un dominio enteramente autónomo frente a otras manifestaciones y fenómenos de la vida social. En este caso, ¿no es cierto?, la obra literaria se basta a sí misma, se explica a sí misma y, en su propia naturaleza y en sus elementos constitutivos. ¿Bien? Su evolución dependerá siempre de elementos internos, inmanentes. La mirada de la obra literaria es hacia adentro, no hacia afuera. Las preguntas y las respuestas surgen desde adentro y se responden desde adentro. Esa es la primera postura. Luego, Mukarovsky se abre a esta concepción y advierte la importancia de la relación entre el arte y las otras manifestaciones de la vida social. Modifica la teoría de la inmanencia. ¿Y qué dice? El arte recibe los impulsos externos, extraestéticos, que amenazan con romper su identidad y la continuidad de la línea de evolución. ¿Ya? La existencia de otros sistemas, de otros impulsos externos, ¿no es cierto?, afectarán, influirán o determinarán em, la, la identidad, ¿no es cierto?, de la obra literaria, de la literatura, y al mismo tiempo su evolución en el tiempo, la existencia, ¿no es cierto?, de otros sistemas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se abre aquello, ¿no? Un elemento importante, o sea, el que los estructuralistas, ¿no es cierto?, superan a los formalistas en este sentido, ¿no es cierto?, que van un poco más allá de esta mirada de la obra literaria cerrada en sí misma, ¿no es cierto?, que se basta a sí misma, decíamos, ¿no es cierto?, se explica a sí misma, ¿no es cierto?, de acuerdo con sus elementos constitutivos, su naturaleza, etcétera. Estos impulsos externos de los que habla Mukarovsky se apoyan en fuerzas internas igualmente que luchan por conservar esta identidad y continuidad. Y aquí vamos a recurrir a un concepto que ya analizamos, ¿no es cierto?, en la parte anterior de la clase del día de hoy, que tiene que ver con las tensiones dialécticas que se producen, decíamos, ¿no es cierto?, al interior de la estructura, pero aquí entre los impulsos externos y los internos, ¿ya? Forman un campo, dice, de tensiones dialécticas, en las que se revisa el proceso evolutivo del arte, ¿ya? Decíamos en estos diálogos, en estas miradas, en estas búsquedas de explicación, ¿no es cierto?, en esta técnica, ¿no es cierto?, de retórica, de discutir y de buscar la verdad, ¿no es cierto?, con la exposición y confrontación de argumentos, ¿no es cierto?, de miradas, etcétera. Entonces, lo externo con lo interno, ¿no es cierto?, producen estas tensiones y eso es lo que determina, ¿no es cierto?, el proceso evolutivo del arte. Y al mismo tiempo una manera también de estudiar el arte en sí mismo. Bien, luego de ello, ¿no es cierto?, el segundo principio es la teoría como de la obra de arte como signo. Mukarovsky parte de una definición corriente del término. Dice, el signo es una realidad sensorial que se refiere a otra realidad que evoca, ¿cierto? Punto de partida que nosotros manejamos.
Como signo, el arte pertenece al dominio de los signos comunicativos, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos hablando del arte. Pero difiere de esto porque no se refiere solamente a la realidad en general, ¿ya? Em, Apunta, ¿no es cierto?, o trata de experiencias, sentimientos, ideas, puntos de vista, anhelos, sueños, aspiraciones, ¿no es cierto?, etcétera. Y aquí nos vamos a encontrar con estos conceptos ya familiares para nosotros. La significación del signo artístico no solamente es denotativo, sino que a la vez, ¿no es cierto?, o también connotativo. Volvemos atrás, ¿ya? Dice que no, que el signo, ¿no es cierto?, como signo del arte pertenece al dominio de los signos comunicativos, pero no es una simple referencia, ¿no es cierto?, de la realidad. No es, ¿no es cierto?, diríamos, la traducción fiel, fidedigna, exacta, ¿no es cierto?, de la realidad, sino que contiene otro tipo de elementos. ¿Ya? El signo como arte, el signo artístico. Y em, aquí llegamos, ¿no es cierto?, al valor connotativo que tiene el signo, al valor connotativo, ¿no es cierto?, del signo artístico, que no es solamente denotativo, sino que también connotativo, ¿ya? Tiene un segundo o un tercer o un cuarto significado. Va a depender, ¿no es cierto?, de las intenciones, del tono, del contexto, ¿no es cierto? Cómo usemos el signo, se fija, va a significar distintas cosas, va a tener distintos significados. En otros términos, la carga semántica del signo artístico no consiste solamente en representar la realidad, sirve para expresar la relación entre el hombre y la realidad, ¿no es cierto? O la actitud del hombre hacia la realidad. Expresar sueños, emociones, sentimientos, ¿no es cierto? Búsquedas, fragilidades, etcétera. Como signo, la obra de arte se refiere a realidades que se encuentran fuera de ella y en este caso actúa la obra de arte, ¿no es cierto?, como intermediaria. No se debe a una realidad, sino que se vale por sí misma la obra literaria. ¿Así? Como objeto artístico creado a partir, ¿no es cierto?, de una realidad, entre comillas, interna y externa, ¿no es cierto?, una realidad nueva creada por un artista. Una realidad, ¿no es cierto?, en que entran en una relación dialéctica, diríamos, el mundo de las objetividades y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el mundo de las subjetividades. El concepto, ¿no es cierto?, estructuralista de la obra de arte como signo distingue tres aspectos bien interesante. Primero, el producto material, el producto estético y el valor estético. ¿Qué será el producto material? Será, ¿no es cierto?, el objeto, ya sea una estatua, pintura, texto literario creado por el artista. Permanece siempre el mismo. Como decíamos, ¿no es cierto?, la creación del Quijote de la Mancha. En cuanto libro, ¿no es cierto?, en cuanto objeto, producto material, el Quijote permanece siempre el mismo. ¿Ya? El objeto estético, el equivalente inmaterial de este producto es la conciencia del sujeto perceptor, ¿ya? Este cambia sin cesar en la conciencia de quien lee y va a depender de muchas, diríamos, circunstancias, elementos, factores, ¿no es cierto?, la recreación o la actualización de este producto material en este objeto estético, ¿ya? Y esto cambia sin cesar. Depende de las épocas, depende de los contextos, depende de mis habilidades como lectora, de toda la experiencia que tenga como lectora, de lo que yo busque, cuál sea mi vía de entrada, ¿no es cierto?, en el texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es el equivalente inmaterial, ¿no es cierto?, de este producto material, ¿cierto?, en la conciencia del sujeto perceptor. ¿Ya? El objeto estético, ¿no es cierto?, lo vamos a crear nosotros. Nosotros, ¿no es cierto?, vamos a identificar este objeto estético en este producto material y ese va a cambiar, ¿no es cierto?, sin cesar, de acuerdo a los factores que mencionaba y también dependiendo de las culturas, de las épocas, ¿no es cierto?, de las tendencias, de los movimientos, bueno, de muchos elementos. Ahora, el valor estético reside en el producto material, en el primero, ¿no es cierto? Permanece allí potencialmente y vivo y actual solo en el momento, ¿no es cierto?, en que el producto material se deviene objeto estético. En la medida en que, ¿no es cierto?,
este producto material que permanece allí, ¿no es cierto?, se convierte en objeto estético, es donde aparece el valor estético. El valor estético permanece potencialmente vivo y actual, en este producto material, ¿ya? De modo que em, forma parte, diríamos, inherente o connatural de este producto material que está allí, que nos hace, ¿no es cierto?, calificar a determinadas obras como obras clásicas, ¿no es cierto?, o bien obras literarias. ¿M? Porque este valor estético radica, ¿no es cierto?, en el objeto material, radica en el texto, radica en la obra. ¿Ya? Bueno, luego el tercer principio, la obra concebida como un signo, decíamos, ¿no es cierto?, un signo artístico que a la vez, ¿no es cierto?, forma parte de una estructura o es una estructura. El signo artístico, la obra literaria, ¿no es cierto?, o es una estructura. Esta noción, decíamos, supone relaciones recíprocas entre elementos que la constituyen, una serie de elementos que forman un todo, que entran en una relación dialéctica, que conversan los elementos entre sí, ¿no es cierto?, eh, que argumentan, contraargumentan, ¿no es cierto?, se mueven perfectamente, hay una red de relaciones allí, tienen un carácter dinámico, hablamos de un equilibrio inestable de relaciones porque esto va cambiando permanentemente, ¿no es cierto? La obra no existe en el vacío, se encuentra integrada en totalidades más vastas, conjunto de obras de un autor, el conjunto de obras de una escuela artística, el conjunto del patrimonio artístico-cultural. Una obra, ¿no es cierto?, pertenece a un sistema de obras, a una estructura, ¿no es cierto?, mayor, y que funcionan en la medida, ¿no es cierto?, en que cada una de ellas juega también un papel, ¿no es cierto?, importante o desempeña una función allí, ¿ya? El conjunto de obras de una escuela artística, fíjense, cada una apunta a la configuración de una tendencia, por ejemplo, de una corriente o de una generación literaria. Hablamos de una generación literaria por un conjunto de obras y de autores, ¿no es cierto?, de textos, diríamos, que apuntan, ¿no es cierto?, que tienen determinadas características, determinados elementos que configuran un todo, ¿ya?, que define a esa generación literaria o que define a esa escuela artística. Bien, luego de eso hablamos del cuarto principio, que es la función. Y allí, ¿no es cierto?, vamos a decir que las unidades individuales de cualquier sistema tienen significado solo en virtud de sus relaciones recíprocas, ¿ya? Por ejemplo, en una obra literaria tenemos el nivel o el estrato de los personajes principales, secundarios, terciarios. Un personaje terciario, aunque aparezca una sola vez en un texto literario, este personaje terciario, ¿no es cierto?, en cuanto elemento estructural, en cuanto forma, cumple una función en relación con el personaje secundario o en relación con el personaje principal. Entregará elementos de contexto o servirá de contexto para que el secundario actúe, aparezca y actúe, o bien le entrega elementos al personaje principal, o sea, funciones, cumplen funciones. Lo mismo el protagonista o el antagonista. Hay una serie de elementos que forman parte, ¿no es cierto?, de la esfera de acciones del protagonista o del antagonista, y cada uno de esos elementos va a ir configurando, ¿no es cierto?, esta red diríamos, de significaciones, ¿no es cierto?, y de acciones del protagonista que existirán en la medida en que interactúan con el antagonista, porque si es protagonista, ¿no es cierto?, tiene que haber un antagonista, o un antagonista tiene, ¿no es cierto?, que oponerse a alguien, y ahí está la relación dialéctica permanente. Lo mismo las acciones, hay acciones principales, acciones secundarias o acciones menores, terciarias diríamos. Y las secundarias existen porque están las principales y aportan a las principales. O bien, ¿no es cierto?, dentro de los personajes secundarios, acciones secundarias, también hay una red de funciones, de relaciones dialécticas que se establecen entre los personajes secundarios y acciones secundarias, que destacan, que sirven de contexto, ¿no es cierto?, que potencian a las acciones principales, y lo mismo las terciarias. O bien, ¿no es cierto?, con los tipos de narradores. Todo es una dinámica